Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por un día más de vida. Gracias porque podemos estar aquí hoy, Padre amado, a través de las redes sociales, compartiendo este tiempo para escuchar tu palabra de bendición, Padre amado. Sabemos que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. También, Padre amado, te pido ahora en el nombre de Jesús que tome dominio y control de todo, Padre amado, de este momento. Ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este momento que estamos aquí delante de tu presencia, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. También, Padre amado, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando a través de este mensaje, que estés tocando los corazones y que hagas la obra, Padre amado. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 7. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Nada se iguala a él, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 7. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y Pablo, al verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. La palabra del Señor nos cuenta en su momento, dice que el apóstol Pablo estaba predicando la palabra del Señor y dice que él tuvo muchas luchas, muchas pruebas, y una de ellas la que acabamos de leer en su momento. Dice que él, después que había tenido una tormenta con un barco, dice que llegaron a una isla y dice que le recibieron los naturales de la región. También dice la palabra del Señor que ahí el Señor se glorificó. ¿Por qué? Porque exaltó al apóstol Pablo, a pesar del que estaba siendo perseguido, estaba preso por causa de predicar el Evangelio. Dios se glorificó mostrando la autoridad y el poder que nos entregó a nosotros como hijos de Dios, así como lo hizo con Pablo. Nos cuenta la palabra del Señor que llegado su momento, dice que él estaba avivando el fuego y dice que la serpiente se le prendió por la mano, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque ahí se cumple lo que el Señor nos dice, que cuando bebiéramos cosa mortífera o venenosa no nos van a hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Y es lo que Dios hoy nos quiere hablar y nos quiere mostrar, que nosotros, siendo hijos de Dios en tiempos tan difíciles, pasando lucha, pruebas, dificultades, pasando por muchas cosas, tenemos esa autoridad y tenemos que usarla, así como lo hizo el apóstol Pablo, porque cuenta que después que pasó eso, dice que las personas primeramente habían murmurado contra él. Así como cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, seguimos predicando, hablando la palabra del Señor en estos tiempos, lamentablemente, si usted quiere seguir al Señor, va a tener que pasar por eso, por esas luchas, esas pruebas, va a tener que pasar sobre la murmuración, sobre que lo persigan, que hablen mal de usted y muchas cosas más, como pasó el apóstol Pablo. Y dice que en su momento Dios se glorificó, y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está exaltando a sus hijos, a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando quiénes son los hijos de Dios con poder y autoridad, como lo hizo el apóstol Pablo. Y lo que leímos recién, dice el versículo 7, dice: en aquellos lugares había propiedades de hombres principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haberlo orado, le impuso las manos y le sanó. Dice la palabra del Señor que a pesar de que él estaba siendo perseguido, a pesar de todo lo que él pasó en su momento, él seguía haciendo la voluntad del Padre. Y así lamentablemente vemos hoy también muchas personas que quieren seguir a Dios, pero no aguantan lamentablemente las pruebas, las luchas, lo que es el Evangelio, seguir hasta el fin. ¿Por qué? Porque en el mundo sí vamos a tener aflicciones, vamos a tener luchas, pruebas, pero tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo, porque Él nos dio la victoria, Él nos dio la autoridad. Y dice que Él les recibieron bien en un lugar, en la casa de un principal que tenía, era el más conocido en la región. Y dice que el padre de este hombre estaba enfermo,
Dice que el apóstol Pablo, al recibirles bien ellos, dice que él entró a la casa y al ver lo que estaba enfermo, dice que oró por él. Primeramente oró y después le impuso las manos. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente tenemos que hacer la voluntad del Padre. Primeramente orar al Padre y que el Señor nos diga si imponemos las manos o no. Eso es lo que dice el Señor, que no impongamos con ligereza las manos. ¿Por qué? Porque el Señor también tal vez está tratando con esas personas y quiere glorificarse a través de Él. ¿Por qué? Porque en su momento dice que exaltó al apóstol Pablo como siervo de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, que si nosotros oramos por los enfermos, tienen que sanar. Tal vez usted también está pasando por lucha, prueba, por dificultades, está siendo perseguido en estos tiempos tan difíciles. Están hablando de usted, lo están persiguiendo en su trabajo, en su familia, en su vecindario, en su barrio, en su nación. Usted tiene que seguir haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque sí vamos a pasar las luchas, las aflicciones, pero tenemos que confiar en el Señor, porque Jesús mismo nos dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que tenemos que confiar en Él porque Él venció al mundo. Y dice que Él entró en la casa y al verle tenía fiebre y disentería. Dice que después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Eso es lo que el Señor hace en estos tiempos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos esa autoridad, somos siervos de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y más en las pruebas, en las luchas. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en nuestras vidas. Tal vez estamos siendo perseguidos, usted está siendo perseguido, ustedes están hablando mal de usted, pero esas mismas personas después van a pedirle que usted ore por ellos y usted lo va a tener que hacer porque usted es siervo de Dios, hijo de Dios, tiene que demostrar el amor. El Señor nos dice que en eso van a conocer a sus discípulos del amor los unos por los otros. Y también dice que tenemos que, el segundo gran mandamiento es el amor al prójimo, que tenemos que amar como a nosotros mismos. Y dice la palabra del Señor que después que ellos habían hablado mal de él, que pensaron que era un hombre malo, un homicida, porque decían, este se escapó de la justicia del mar, pero la justicia divina lo persigue porque se le prendió la serpiente. Él sobrevivió a eso. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene potestad sobre nosotros, primeramente. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que demostrar eso. Tal vez en su momento éramos carnales, éramos personas que nos sacaban fácilmente la carnalidad, lamentablemente, pero hoy el Señor está mostrando quiénes son sus hijos. ¿Por qué? Porque primeramente estamos demostrando la paz del Señor, porque en estos tiempos muy difíciles las personas están turbadas. Están tal vez como el padre de Publio, tienen plata, tienen dinero, pero no pueden comprar la sanidad. Estamos viendo con esta pandemia que lamentablemente muchos están teniendo miedo, están temerosos de no morirse, de que no les llegue la peste. Pero nosotros los hijos de Dios estamos para eso, para mostrar la gloria de Dios. Tenemos que ser luz en medio de tantas tinieblas, dice la palabra del Señor. Y es lo que hizo el apóstol Pablo, a pesar de que él estaba siendo condenado por predicar el Evangelio, porque él estaba preso en su momento. Dice que él siguió haciendo la obra del Padre, y así muchas veces pasa con nosotros. Tal vez estamos pasando momentos difíciles, pero nosotros seguimos haciendo la voluntad del Padre, seguimos estando en la obra del Señor, seguimos en los propósitos del Padre. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotros. Y es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Tal vez usted dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, y está predicando el Evangelio, está tratando de hablar la palabra del Señor, pero se le levantó las personas de su barrio, su casa, su familia. Y tiene que pasarlo, porque sí vamos a pasar por esas cosas, porque somos probados nosotros los hijos de Dios, y Jesús mismo lo pasó, nosotros también lo vamos a pasar. Pero eso es lo que el Señor nos quiere marcar hoy, la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Tal vez en su casa misma tiene alguien enfermo, usted tiene que poner la palabra, con fe tiene que creer en la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros donde impongamos las manos, los enfermos van a sanar. Tal vez en su casa, en su vecindario hay alguna persona que está enferma. Es tiempo de que Dios se glorifique a través de su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene que mostrar que es un hijo de Dios, tiene que ir, orar con fe, tiene que ir. Tal vez usted está visitando a los enfermos y está pasando por luchas, pruebas a causa de ello, pero gloria a Dios, porque Dios se va a glorificar. Porque mire lo que dice: hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dice que después que Dios se glorificó con el padre de este hombre que era el principal en esa ciudad, en esa isla,
dice que las demás personas creyeron, y eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Tenemos que orar por los enfermos, tenemos que hacer la voluntad del Padre para que las personas crean y se acerquen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede sanar, libertar y liberar es Jesucristo. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque están afanadas las personas hoy, están viendo cómo pueden controlar la peste, la plaga que está pasando, y es necesario que pase porque está escrito. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos va a haber eso y muchas cosas más. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y tal vez usted también está con miedo, está temeroso de que le llegue esta peste que anda rondando. Y hoy es tiempo que usted pueda aceptar a Jesucristo, que usted se acerque a los pies de Cristo para que usted pueda tener esa cobertura. Él tenga la sangre de Cristo que lo va a guardar y cuidar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor mismo nos dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada si somos hijos de Dios. Y así como el apóstol Pablo dice que se le había prendido una serpiente y no le hizo nada, es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Tal vez usted es un hijo de Dios y está también afanado, está turbado porque está pensando que no le llegue el virus, que no le llegue esta peste que está rondando. Usted tiene que confiar en el Señor y tiene que seguir hablando la palabra del Señor, no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos muestra en esta porción de la palabra que él, a pesar de todo lo que había pasado, él siguió haciendo la voluntad del Padre, siguió predicando en donde lo recibían, porque el Señor mismo nos dice que en donde vayamos, si nos reciben, que la paz de nosotros va a ser sobre ellos, pero si no nos reciben, que nos sacudamos el polvo. Y hoy, gracias a Dios, también nosotros a través de las redes sociales estamos entrando a cada hogar, en los hospitales, tal vez en las cárceles también nos están escuchando, y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el mensaje llega justo a tiempo. Llega, tal vez usted ya no encontraba más solución a su problema, como el padre de Publio dice que era un hombre rico, tenía plata, no tenía necesidad de nada, simplemente no podía comprar la sanidad. Este hombre tenía plata pero no podía comprar su sanidad, y eso es lo que pasa muchas veces hoy. El Señor está mostrando también eso a las personas que creían ser poderosas. El Señor le está mostrando que con una simple enfermedad los puede derribar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él humilla al altivo y también que exalta al humilde de corazón. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día, está mostrando su gloria y su poder a través primeramente de su palabra, que se está cumpliendo, porque la palabra es viva y eficaz, y todo lo que está escrito se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las señales, porque Cristo viene a buscar a su iglesia prontamente. También Dios está exaltando a sus hijos que estaban fieles en lo secreto, estaban en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, estaban haciendo la voluntad del Padre. Hoy es tiempo que salgamos a la luz, que seamos la voz que clama en el desierto, y que digamos que el único que puede dar la sanidad y la libertad es Jesucristo. Ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar hoy, que así como Dios se glorificó en la vida del apóstol Pablo, a pesar de todo lo que él pasó, usted también Dios lo quiere usar. ¿Por qué? Porque usted tal vez estaba guardando, estaba pasando, decía: ¿hasta cuándo, Señor, voy a tener que pasar por esto? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando de mí? ¿Hasta cuándo? Pero cuando vengan esas personas, Dios se va a glorificar, y ellos van a tener que reconocer, así como estas personas. Dice que toda la isla reconoció que el apóstol Pablo era siervo de Dios, y venían para que él ore por ellos y se sanaban, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en día en su familia, en su entorno familiar, sus amigos, su trabajo, en la escuela misma. El Señor está mostrando que usted es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque usted sigue hablando del Señor y está orando por ellos, y Dios está haciendo la obra. Eso es lo que Dios está mostrándonos hoy, que mostremos la autoridad como hijos de Dios. Y así como el apóstol Pablo no le hizo nada a la serpiente, el enemigo no tiene poder sobre nosotros, la enfermedad no tiene poder sobre nosotros, si estamos bien delante del Señor, si estamos en la voluntad del Padre. Ese es el mensaje de eso, es lo que el Señor nos quiere dejar en claro hoy, que comprendamos la autoridad de la iglesia, que es que el Señor nos entregó toda autoridad sobre todo espíritu inmundo. Primeramente, la palabra del Señor nos dice que en su nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar a los enfermos, y si comemos cosa mortífera o venenosa no nos van a hacer daño. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Las personas están lamentablemente en el mundo. ¿Por qué? Porque no están siguiendo a Cristo, pero si nosotros seguimos a Cristo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar, también nos muestra. Dice: los cuales también nos honraron con mucha atención, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Dice que estas personas lo honraron. ¿Por qué? Porque muchas veces también confundimos la honra con la idolatría. La honra es atender al siervo del Señor. ¿Por qué? Por causa que es siervo de Dios. ¿Por qué? Porque está predicando la palabra del Señor, no es idolatrar. ¿Por qué? Porque muchas personas confunden eso.
Y eso también nos quiere mostrar el Señor, que tenemos que honrar a los siervos de Dios, a los que están trabajando para la obra, ser atento con ellos. Si podemos ayudarlo en su momento, dice que le ayudaron a cargar el barco y con todas las cosas necesarias. Y eso es lo que el Señor también está haciendo hoy. Está llegando con bendición a sus siervos a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque tal vez en su vecindario no eran conocidos, pero hoy Dios está honrando a sus siervos. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran primeramente. Y así como estas personas reconocieron a Pablo y lo honraron, así esas personas que estaban en contra de usted hoy van a tener que reconocer que usted es hijo de Dios y también van a honrarlo. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto vamos a orar al Señor. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia, el descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias por tu palabra de bendición, Padre amado, porque hoy comprendemos que a pesar de la lucha, dificultades que estamos pasando, tenemos que seguir hacia adelante, Padre amado, haciendo tu voluntad, siguiendo predicando tu palabra, Padre amado, como lo hizo el apóstol Pablo, a pesar de que las personas murmuraron en contra de él. Después tú lo exaltaste, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú exaltaste a tus siervos, Padre amado, y así estás haciendo con tus hijos, Padre amado. Hoy estás exaltando, Padre amado, y estás mostrando la autoridad de la iglesia, Padre amado, que si nosotros oramos por los enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque tú ya venciste, Padre amado, a la enfermedad en la cruz del Calvario, y la palabra nos dice, Padre amado, que por la llave de Jesucristo fuimos sanos, Padre amado. Por eso te damos gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias porque hoy comprendemos que a pesar de todo lo que estamos pasando, esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidera que se viene, Padre amado. ¿Por qué? Porque confiamos en ti, Padre amado, y tu palabra nos dice que no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque tú exaltaste al apóstol Pablo y así estás exaltando a tus hijos, Padre amado, que están siendo fieles en lo poco y en lo mucho, Padre amado. Lo vas a exaltar. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria.
quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que a pesar de lo que estemos pasando sigamos hacia adelante, siendo esforzados y valientes y predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a exaltar. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra del Señor, así como fue el apóstol Pablo. Dice que las personas lo juzgaron, hablaron mal de él, murmuraron, pero Dios lo exaltó en su momento. ¿Por qué? Porque donde él imponía las manos se sanaban. Y eso es lo que el Señor está mostrando y está exaltando a sus hijos primeramente, y está mostrando la autoridad que nos entregó. Tenemos que poner la palabra por obra y creer y activar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obra está muerta. Tenemos que orar y empezar a imponer las manos para que el Señor haga la obra. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.